Queremos enviar un saludo y una felicitación hoy, 17 de junio, a todos los papás que nos puedan acompañar, estar acompañando a través de internet. Si vieras después este video, igual recibe un abrazo a ti que eres papá. Que Dios te bendiga, que el Señor te llene de su favor cada día para poder ejercer una paternidad correcta que proyecte la voluntad y el corazón de Dios. A todos los demás les enviamos también un abrazo. Bendecimos tu vida, nos alegra que nos acompañes, te agradecemos que tomes el tiempo para estar con nosotros y que juntos podamos aprender la palabra de Dios. Deseo que la reflexión sea útil para tu vida, que sea útil de manera práctica, que la palabra de Dios se vuelva práctica en tu vida y así desate la bendición que en ella está contenida. Donde quiera que te encuentres, te enviamos un abrazo y este sincero aplauso de bienvenida. Que Dios te bendiga. Muy bien. Permítame un momento. Le decía yo que la paternidad es una idea de Dios, desde luego, y es un plan que el Señor ha establecido, ¿verdad? Por medio del cual se van desarrollando su propósito en nuestras vidas. Entonces, lo primero que quiero hablar un poquito es acerca de quién o cuáles son los rasgos de un padre. Eso sería algo muy interesante de notar para que nosotros podamos entender los rasgos que debe de ejercer la paternidad. Así que lo primero que diría yo acerca de un padre es que un padre es aquel que engendra, ¿verdad? No solamente que engendra en el sentido físico, sino que engendra también en el ambiente o en el contexto espiritual. Y la iglesia, esta es la parte que debe de entender en el plan divino, que la razón por la cual Dios nos permite discipular a alguien es para ejercer una paternidad. Entonces, cuando tú engendras, significa que tú pones de ti en la vida de alguien o en una nueva vida. Tú pones tus genes, tú pones tu cuidado, todos los datos genéticos se están proyectando sobre quienes engendramos. Entonces, el discipulado, como decía hace un momentito en la introducción, está diseñado para que podamos nosotros imprimir la paternidad. Hay algo muy importante que nosotros debemos de considerar, y es que la iglesia no tenga un sentido de orfandad en su vida. Es decir, voy a hacerte una pregunta. Esta es la pregunta para ti, no me contestes. ¿Quién es tu padre espiritual? No me vayas a decir que Dios, por favor. Ahí en tu corazón no contestes. ¿Quién es tu padre espiritual? Cuando tú te haces esa pregunta, debes de tener tu respuesta. Y si tu respuesta es, ay, híjole, ¿quién es mi padre espiritual? Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que se ha engendrado en ti? Y entonces, aunque dice el apóstol Pablo, en Cristo tienen muchos años, pero yo los engendré. El apóstol Pablo habla de la paternidad y habla de los que cuidan a otros. Entonces, el diseño de la relación del discipulado debe de ser una relación de paternidad. Paternidad bien entendida. No estoy hablando de equivocar las cosas, porque a veces se dan fiebres de papitis, ¿verdad? O de mamitis, y la gente le dice papá a sus líderes y le dice papito, pero al rato los están botando y los dejan. Al rato están hablando mal de ellos y no se entiende bien la paternidad. Pero entonces un padre es el que engendra, ¿verdad? Dígale a alguien, un padre engendra. Ahora hágale esta pregunta, dígale, ¿tienes hijos? No me refiero a los naturales, a espirituales. ¿Tienes hijos? Solo pregúntele, ¿tienes hijos? Porque ese es el plan de Dios. ¿Cómo desarrollar el plan de Dios? A través de la paternidad.
Entonces, número 2, un padre es el que provee. Un padre es aquel que trae lo que se requiere o se necesita. Por eso también se dice que ser padre no solamente es engendrar hijos, sino criarlos, porque en la crianza hay provisión. Pero a veces nos equivocamos porque pensamos que el padre es buen proveedor porque trae dinero a la casa. El dinero solo es una de las áreas de la provisión. Tiene que proveer dirección, por ejemplo. Tiene que marcar el rumbo de la casa, hacia dónde vamos, para qué vamos, qué es lo que vamos a lograr. Tiene que proveer también seguridad y confianza. Los padres son los que deben darle seguridad a los hijos. Deben de darle seguridad de su identidad como hijos de Dios, como personas valiosas. Nosotros como padres tenemos esa responsabilidad, pero en el ámbito ministerial también. Por eso a veces la iglesia no tiene identidad de hijos. Tú has visto, por ejemplo, cuando un niño pequeñito pasa algo y está al lado de su padre, ¿cuál es su primera reacción? Voltea a ver a su padre. Entonces yo hago una pregunta: cuando a ti te pasa algo, ¿a quién volteas a ver? Si me dices que a Dios, pues está bien, Dios es el Padre de todos los espíritus, pero necesitas una paternidad. Todos la necesitamos, de eso voy a hablar en la tercera reunión. Así que entonces el Padre provee dirección, sustento, seguridad, confianza, identidad, educación, valores. El padre es el que debe de hacer eso. Bueno, también la mamá, desde luego, pero el padre debe de hacer eso. Hoy en día vivimos una generación donde hay mucho ausentismo de los padres en la formación de los hijos. Solo está la mamá, y eso no está bien. Según la Biblia debe de estar el padre y la madre. En el caso de Israel, la mamá cuidaba al hijo, ¿verdad?, hasta los 12 años, y después de ahí el padre lo tomaba para enseñarle su oficio y para criarlo, educarlo, formarlo, instruirlo, enseñarle. Entonces lo que estaba haciendo era proveer. En el ámbito espiritual es lo mismo. Cuando tenemos hijos espirituales hay que proveerles. Les provees dirección, les provees exhortación, les provees consejo. Todos nosotros debemos de aspirar a ser padres, porque esto es algo natural en el diseño de Dios. Así que la paternidad implica también ser un proveedor. Tercer aspecto de un padre, para ya ir a los versículos que quiero leer. Todo padre, ¿verdad?, se define a un padre como el primero que de una generación, o en la cabeza de una generación. Así que entonces el ser padre implica ir adelante para dar ejemplo, ir adelante para poner motivación, ir adelante para generar inspiración, ir adelante para afrontar las situaciones de la vida, ¿verdad? Nada de háblale a tu mami a ver si nos presta, no. En todo caso le hablo yo, ¿verdad? Y yo me comprometo. Y ojalá nunca le hables para que te presten, pero bueno, si le tienes que hablar, pues le hablo yo. Ahí le dices al señor de la renta cuando venga que mañana le pago. No, ¿verdad que no, hombres? No me espanten. El padre se queda y dice: mañana hablo. Le dices por favor al señor que venga a tales horas, yo hablo con él. O dame su teléfono, yo hablo con él. Porque el padre es el que va adelante, el que va poniendo la marca, el que va siempre abriendo el camino. En el ámbito espiritual es igual. Por eso, como voy a hablar en la última reunión, el manejo de la paternidad en la iglesia es lo que ayuda a que la gente vaya avanzando, porque a veces la gente quiere avanzar, quiere hacer, pero no tiene paternidad. Miren, el otro día estaba visitando una iglesia y estaba viendo a una persona que yo quiero mucho, y me acordé de algún tiempo cuando lo vi. Y cuando lo vi, este fue mi sentir. Cuando lo vi ministrando, vino este pensamiento: le falta paternidad.
Pero ahora que lo volví a ver, apenas lo vi y se le veían los gestos de su padre espiritual. Y dije, no, ya le faltaba paternidad. Ahora sí se ve quién es su papá, porque empieza a tomar la forma de él, empieza a tomar las palabras de él, porque cuando eres hijo, te pareces de manera natural. ¿A poco no te han dicho, eres igualito a tu papá? Y algunos hasta decimos, no, ni me parezco. Pero luego te ves en las fotos y dices, no, sí es cierto, somos igualitos. Y no es que te quieras parecer, es un parecido natural. Entonces, te voy a preguntar, otra pregunta más, ¿a quién te pareces? No estoy hablando de tu mami, de tu papi, por favor, ahí yo sé que te vas a parecer. Estoy hablando en el ámbito espiritual. Si tú dices, caray, ¿a quién me parezco? Lo que se necesita construir es paternidad, un corazón de hijo y una relación paternal que me permita, por la relación, la apertura, la aceptación y el entendimiento, empezar a tener rasgos de esa paternidad que lo que hagan es ayudarme a inspirar para ir hacia adelante, ayudarme a impulsar para ir hacia adelante, porque tengo un padre a quien seguir. El problema es cuando no tenemos a alguien como padre. ¿Me explico? Entonces, en la iglesia, claro, en la iglesia hay un padre espiritual, le toca al pastor ser el padre espiritual, pero hay otros mentores en la iglesia, y un mentor también es como un padre. Los maestros de discipulado, los líderes de área, ¿verdad? Tu consejero espiritual. El problema es que a veces pedimos consejo de la gente, pero no adoptamos un corazón de hijos. Pero cuando hay paternidad, empieza a haber una bendición de esa paternidad sobre nuestras vidas. ¿Ok? Así que esas tres cosas quiero asentar sobre la paternidad. Ahora, déjeme hablarle de personajes muy claros en la escritura que usted y yo conocemos. El primero es Adán. No voy a leer los pasajes, se los voy a decir. Capítulo 1 de Génesis, versículo 23 al 27, para que usted lo lea en casa. Génesis 1, 23 o 25 al 27. Usted sabe que el Señor formó a Adán, y dice el capítulo 1, varón y hembra los creó. Y entonces el Señor les dio una palabra y les dijo, multiplicaos, creced y multiplicaos, ¿verdad? Y llenad la tierra. Y luego dice, y sojuzgadla. Les pregunto, ¿cómo iban a llenar la tierra? ¿Siendo qué? Siendo padres, ejerciendo una capacidad natural. Todo creyente tiene la capacidad natural de convertirse en padre. Nada más que de pronto a la iglesia entra este sentimiento de esta última generación que no se quiere ni casar ni tener hijos, porque casar es un compromiso y tener hijos más. ¿Sabes cuándo terminas con los hijos? Nunca. Ahí ves a las mamás afligidas por el hijo que se peleó con la esposa a sus 40 años. Dices, válgame el cielo. Todavía se preocupa por el hijo de 40. Y que si ya le plancharon su ropita a su hijo de 50. Y todavía hay preocupaciones. Los papás siempre van a ser papás. Ojalá no les demos preocupaciones a ellos, ¿verdad? Jamás. Nos pueden ver tristes, nos pueden ver desencajados, pero nunca ir a decirles las cargas que tenemos en nuestro hogar. Yo les recomiendo eso. Mis padres tuvieron una muy buena relación con mi esposa y mis suegros conmigo, porque nunca les llevamos los problemas que tuvimos a ellos. Siempre los manejamos nosotros, ¿verdad? Esa es una recomendación que les doy. Ay, mamita, te hubiera hecho caso esa mujer que no me valora. Extraño tu sopita, mami. No. Entonces al rato la ve y le dice, oye, mijita, hay que hacerle de comer a mi hijo, por eso está tan flaco, ¿no? Ajá, sí, tan flaco. Bueno, ese es otro tema. Así que Adán nos enseña que Dios, fíjense lo que dijo: crezcan, multiplíquense, llenen la tierra. La palabra llenar
desde luego tenía que ver con esparcirse, pero también tiene que ver con influir. Cuando algo en la Biblia menciona llenura, implica influencia. Entonces, en el plan de Dios, la indicación de crecer, multiplicar, llenar y sojuzgar, esas 4 cosas, estaban concentradas en la capacidad de la paternidad. Lo voy a decir de otra manera: si no opera la paternidad, entonces no hay un buen crecimiento. Si no opera la paternidad, entonces no hay multiplicación. Por eso es que el evangelismo debe de ser más evangelismo discipulador que evangelismo de anunciar buenas nuevas. Porque cuando nosotros anunciamos las buenas nuevas, dejamos a la gente, nace, pero los dejamos solos. Hay que llevar el mensaje de Cristo y hay que tomar el cuidado de atender a esa persona, porque entonces hay crecimiento. Por eso hay mucha gente, fíjense, las estadísticas dicen que de las campañas evangelísticas, las que hagan hospitales masivas, solo el 5 o menos del 5% de toda la gente que va a ser alcanzada en esas campañas, solo el 5 o menos llegan a ser congregantes activos de una iglesia. Claro, porque se quedan sin padres. Son como niños de la calle, lo digo con todo respeto. Nacen en Cristo, pero están solitos. Entonces, Dios diseñó el crecimiento, ¿qué más? La multiplicación, la influencia y por último, el sojuzgar o gobernar con la paternidad. Cuando la paternidad no opera, estas 4 cosas se ven comprometidas. Me acuerdo de un ejemplo que les he platicado, que escuché hace tiempo y me hizo pensar mucho. De un hombre que iba a visitar a su abuelo, y cuando él llegaba, el abuelo le decía: ¿quieres cacahuates? Y el niño, tú pregúntale al niño que si quiere cacahuates, y si quiere, ¿cuántos te va a pedir? Todos, ¿no? Pone las manitas así. Y no te dice ya, se les puede estar cayendo y échale. Ya más grande dices poquitos, ¿no? Y decía este hombre: yo llegaba a ver a mi abuelo y me decía: ¿quieres cacahuates? Y yo siempre le decía sí, y le decía: entra a la cocina, está el vitrolero de los cacahuates y toma 5 cacahuates. Entonces decía esta persona: yo entraba y el vitrolero estaba lleno. Y yo decía: qué mala onda mi abuelo, nada más 5 míseros cacahuates me regala el abuelito. ¿Qué estaba haciendo el abuelito? Le estaba queriendo educar, lo estaba queriendo influir, pero sobre todo le estaba enseñando disciplina. No hay gobierno sin disciplina. Para poder gobernar nuestra vida debemos tener disciplina. Ahora ahí les va. En latín, la palabra disciplina tiene la misma raíz que la palabra discípulo. El asunto en la iglesia es que hay mucha gente que son congregantes, que son creyentes y son salvos, pero no son discípulos de nadie. Si no son discípulos de nadie, mi pregunta es: ¿qué disciplina están aprendiendo? Y si la disciplina está ligada al gobierno, entonces ¿qué gobierno van a tener? ¿Me explico? Disciplina. La disciplina tiene 2 áreas: la parte formativa y la parte correctiva. A mí poca gente se acerca para decirme: pastor, corríjame. Todo el mundo me pide consejo, pero nadie me pide corrección. Lo voy a repetir. Como es Día del Padre, puedo decir todo lo que quiera. Hay poca gente que me dice: pastor, corríjame, ¿estoy bien o estoy mal? Pastor, ¿cómo considera mi participación en la iglesia? Pastor, ¿qué expectativa tiene de mí? ¿La estoy cumpliendo o no? Porque eso significaría que quieren que los discipline, que los forme, ¿verdad? Pastor, yo quiero servir a Dios,
¿Qué debo de hacer? Primero tienes que ser discípulo. Quiero ser su discípulo. Ok, quiero que vengas el domingo a los 3 cultos. ¿Qué? Si quieres desarrollar disciplina. ¿No puedo venir al último para ver el partido de México-Alemania? No. Desde el primero hasta el último. Y te quedas conmigo hasta que yo me vaya. Es un ejemplo. Entonces, regreso. La paternidad está ligada a crecimiento. ¿Qué más? Multiplicación. Es decir, tú te estás multiplicando en el reino de los cielos de acuerdo a la paternidad que tienes. Por eso hay cristianos que solo se reproducen en creyentes, porque ellos nada más son creyentes y predican de Cristo y llevan a la gente, y la gente se salva, gracias a Dios, ¿no? Pero como ellos no son discípulos, no se reproducen en discípulos. Que le digan, oye, ¿quieres conocer a Cristo? Sí. Pues mira, te quiero enseñar la palabra de Dios. ¿Quieres? Te puedo visitar una vez a la semana, o si no, te invito a la iglesia para que vayamos fielmente a la congregación y aprendamos la palabra. Y si tienes dudas, yo me comprometo a resolverlas contigo para trabajar, porque un discípulo tiene un factor que no necesariamente, o no, lo voy a decir de esta manera, que es diferente a un congregante. El discípulo tiene un mayor compromiso que un congregante. Mayor. No es el mismo, es mayor. El Señor Jesucristo dijo a los que le seguían, fíjense, le seguían, los que le oían, les hizo un cambio de luces y les dijo: hey, si alguno quiere ser mi discípulo, lo que estaba diciendo es: no lo son, solo me siguen. Pero si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? Cada día. ¿Y qué más? Y sígame. ¿Cuál es uno de los rasgos del discípulo? Que está siguiendo a alguien. ¿Ok? Así que entonces, Adán nos enseña que la paternidad, esto mismo funciona en los padres. A todos los papás les digo, la paternidad es para generar crecimiento en nuestra casa, es para multiplicarnos en ellos, en buenos hábitos, ¿verdad? Si hoy el padre, lo voy a decir con toda libertad y con respeto, y no soy religioso, creo que no lo soy, ustedes me conocen, pero si hoy el padre le enseña a su hijo que en lugar de ir a la reunión, se queda a ver el partido, que al rato no se pregunte por qué el hijo no va a la iglesia por otras cosas, porque está reproduciendo lo mismo, tan sencillo como eso. De veras, o sea, yo lo veo, ¿verdad? Yo lo veo. Por ejemplo, a mí no me gusta, o sea, no es que no me guste, no me apasiono con el fútbol, aunque sea mundial. Me gusta verlo, claro, lo disfruto. Al rato, como diría el padre, me quiero llegar a sentar y voy a aprender y voy a ver el partido. Creo que ni lo dejé grabando, pero alguien me lo deja ver y lo vemos. O si no, en la jugada, en la noche lo veo. Al rato vamos a saber si ganó México o no. Si hay silencio, si se llena el culto al rato, es porque ganó México. Van a venir a dar gracias los hermanos. Bueno, número 2, la paternidad, además de Adán, encontramos en Génesis capítulo 6, versículos 6 en adelante. Usted léalo en casa, por favor. A otro personaje, Noé. Y cuando usted lee el capítulo 6, creo que es más adelante o en el 7, cuando Dios le dice: entra al arca, tú y tus hijos. Otra vez Dios mete en el arca la idea de la paternidad. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió con Noé? Bueno, también fue un Adán, ¿verdad? Porque reinició otra vez lo que había pasado en el huerto. Pero lo que encontramos en la paternidad, en el plan de Dios, es que la paternidad funciona
para dos cosas: para dar continuidad, número uno, y para preservar, número dos. Por ejemplo, nosotros como padres en el ámbito natural somos responsables de dar continuidad a algo, dar continuidad en la vida de nuestros hijos, dar continuidad en un compromiso que hicieron, dar continuidad en una responsabilidad que tienen, dar continuidad en la formación de hábitos. Somos responsables de acuerdo a la edad de los hijos, pero todo el tiempo somos responsables. Por ejemplo, cuando son niños sacas la vara y se cuadran, ¿ya? Algunos están bien curtidos, ya ni se cuadran, pero por lo regular se cuadran. No papacito, no papacito, no mamacita, no mamacita. Y si son cristianos, por el nombre de Jesús, perdóname. Hasta eso te dicen. ¿Nunca te pasó? A mí sí me pasaba. En el nombre del Señor te pido que no me pegues, me decían. De todas maneras les tenía que dar. Yo siempre les daba solo una nalgada, bien puesta, pero solo una. Pero llega un momento en que ya no se les pega, ya no. Ahora se les aconseja, se les exhorta, aunque te hagan caras, aunque te digan ya tengo bigote y sé lo que hago, no le haces, soy tu padre y me oyes, ¿verdad? Ahora, más nos conviene poder escuchar. A mí me gustaba sentarme con mi padre. Yo iba, lo visitaba y platícame, papá, ¿qué piensas? Mira, está pasando esto. Me decía, ¿cómo va la iglesia? Y le decía, mira, estoy haciendo esto, lo otro, ¿tú qué piensas? ¿Cómo ves? Y me gustaba escucharlo. Es muy curioso porque mientras más vas creciendo, a mí me gustaba más escuchar a mi padre. Cuando somos jovencillos no nos gusta escuchar mucho a nuestros padres, sobre todo cuando hay una palabra famosa que no nos gusta, no. Entonces cuando empezamos a escuchar el no, sentimos que no hay buena paternidad, pero entendemos que la paternidad incluye el no en nuestras vidas. Bueno, entonces Noé nos muestra que la paternidad es un plan de Dios para preservar y continuar. Por eso a veces en la vida y en la iglesia y en nuestra formación hay cosas que se pierden porque no hay paternidad. No hay alguien con quien nos cuadremos y digamos, a ver, dije que iba por ejemplo, dije que iba a hacer esto, pero ya no lo estoy haciendo. ¿Y a quién se lo reporto? A nadie. Pero cuando tengo un padre y se lo reporto, ese padre me va a decir, no, no está bien. ¿Por qué no lo hiciste? Por esto, pues no, tienes que hacer esto, esto y esto. Pero es que no digas excusas. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, cuando yo ejerzo paternidad con alguien, les ayudo mucho a quitar excusas, porque para excusas somos bien buenos, hermanos. Dice por ahí una frase que leí en un libro que se llama Un enemigo llamado promedio. Dice, la excusa es la invención más desastrosa que el hombre ha creado. Y dice, porque la excusa surge para convencerse a sí mismo de que lo que no hizo, pudiéndolo hacer, está bien. La excusa. Por eso a veces en la vida, inclusive en los cristianos, la gente dice, voy a hacer todo lo posible. Y yo a los que trato de discipular le digo, no, quítate esa frase. No hagas todo lo posible, ven. No, sí, pasa, es que voy a hacer todo lo posible. No, esa frase en México es para decir que no vas a venir. Y que nos quedemos con la idea de pobrecito, hizo todo lo posible. Pero la verdad es que ni hizo lo posible por venir. Porque el que va a hacer todo lo posible no lo dice, lo hace. Pero el que lo anuncia es para dejar ahí una buena impresión de, pues yo dije que iba a hacer todo lo posible, pero la verdad es que ni me acordé y ni pensé ir. Entonces yo les digo, quita esa frase y pon, voy a hacer hasta lo imposible, pero ahí voy a estar. Entonces quitar excusas te ayuda a ejercer en tu vida paternidad, de verdad, porque todo se puede, todo es posible. ¿Acaso no dice la Biblia? Todo es posible para el que puede, ¿qué? Creer. Pero de repente encontramos cosas que decimos, no, aquí no quiero aplicar ese capítulo, ni ese versículo, porque si lo aplico no me conviene.
¿verdad? Por ejemplo, hay gente que le digo, oye, tenemos que hacer esto. Híjole, Paz, no puedo. Digo, pero si es el cumpleaños de tu novia, sí puedes, ¿verdad? Ay, no me diga eso, Paz. No te lo digo, tú me lo dices. Porque el día que fue cumpleaños de tu novia, te fuiste del culto y no estuviste aquí. Así que por ella eres capaz de hacerlo. Quiere decir que sí puedes. Le dije, yo no estoy tan guapo como tu novia, pero quiéreme tantito y haz lo que te pido. Si por la novia lo haces, hazlo por tu pastor. Y este mismo entusiasmo escuché de ese joven. Así que la paternidad conlleva preservación y ¿qué más? Continuidad. Veamos la seriedad de la paternidad. ¿Por qué la iglesia debe de caminar con un corazón de paternidad? ¿A qué le doy continuidad y qué preservo en la vida mía? Y como padre espiritual, ¿a qué le doy seguridad y a qué le doy continuidad? Por ejemplo, es muy importante entender, al rato lo voy a decir, pero quiero adelantar algo, que en la paternidad de la iglesia, la paternidad no busca tener a alguien que te siga. La paternidad busca tener un sucesor para que todo lo que tú tienes no se pierda cuando tú no estés. Porque hay cosas que se pierden en la iglesia o en la vida o en la empresa o en el negocio porque no se ejerce paternidad. Entonces la gente quiere tener puros seguidores, pero no quiere tener personas que tomen su lugar. Y un padre, cuando tiene hijos, lo que tiene son sucesores. Y cuando hay un sucesor, hay continuidad. Nosotros, la generación de esta congregación, de esta iglesia, de este tiempo, los años que el Señor nos preste vida y lo que Él tarde en venir por su iglesia, si nos toca verlo con nuestros ojos o nos toca venir con Él, debemos ejercer la paternidad, porque lo que hoy pasa va a implicar preservar cosas que se deben de preservar o expulsar cosas que se tienen que expulsar. Porque la preservación implica esas dos cosas: retener algo o expulsar cosas que no. Por ejemplo, dice la Biblia, retén la buena doctrina. La paternidad, eso lo estaba hablando Pablo, la paternidad ayuda a retener la doctrina correcta, porque tenemos un padre que nos instruye, que nos enseña. Pero yo les decía hace rato en la reunión anterior, si a Dios no lo vemos bien como padre, entonces también tenemos desdibujada la paternidad terrenal, y no se diga la paternidad espiritual. ¿Me explico? Así que Noé nos enseña de dos cosas. ¿Cuáles son? Preservar y continuar. Repítaselo a alguien: preservar y continuar. Preservar y continuar. Tercero, Abraham, Génesis capítulo 15. Génesis 15. Voy a leerles desde el verso 1. Dice: después de estas cosas la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Fíjense, el Señor le habla de grandeza y Abraham le contesta con la paternidad. Y le dice, y Abraham dijo: Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer, el de Damasco. Es la versión de las Américas. Dijo además Abraham: he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia.
Tercer personaje que nos habla de paternidad. ¿Te has puesto a pensar que Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande? Pero él solamente tuvo 8 hijos. Uno con la esclava, otro con Sara y 6 más con Cetura, se llamaba la otra, con la otra esposa, cuando murió Sara. Entonces, solo tuvo 8. ¿Por qué Dios le dijo un padre de naciones? Porque Dios sabía que la nación se iba a formar por los hijos que se convertirían en padres, luego los hijos que se convertirían en padres, hasta llegar a una nación como ahora lo es Israel, de las naciones más poderosas del mundo. ¿Cómo logró Dios eso? Con la paternidad. Entonces Dios le dice a Abraham: para que yo haga de ti lo grande que quiero hacer, lo voy a hacer a través de la paternidad. Entonces él no tuvo a todo Israel, pero a causa de su simiente, de su semilla, de Isaac, empezaron a venir los hijos de Isaac, y así se fueron haciendo hasta que se generaron generaciones, y después se formó la nación de Israel. Ahora, lo que estoy diciendo es que la paternidad está ligada al plan divino de Dios, y lo predicaba la semana pasada, a la grandeza de Dios manifestada en la tierra, la paternidad. Yo les voy a preguntar una cosa, papás. Cuando tus hijos no quieren hacer lo que tienen que hacer, ¿quiénes son los que hacen que lo hagan? Uy, ¿con qué autoridad lo dijeron? Ya me preocuparon, hermanos. Yo esperaba que dijera: no me rongas, padre, pastor. Cuando tu hijo no quiere, le ayudas a tu mamá, ándale. Luego viene la mamá: dile a tu hijo que me ayude a barrer el patio. A ver, ¿a qué horas? Levántate, ven acá, párate. Cuando son chiquitos, ¿no? Ya cuando son grandes los exhortas: oye, ¿qué te pasa? Levántate, ayuda. Es decir, si no estuviera el padre o la madre, no se haría nada. ¿No les ha pasado que salen de casa y regresas y no se hizo nada? ¿Quiénes son los que hacen que se hagan las cosas? Los padres. Por eso hay cristianos que no hacen las cosas, porque no tienen padre que los obligue, que los exhorte, que le diga: ya estuvo tanto de tanto quejar, ya estuvo bien, ya párale. Pero no, o sea, a ver, cuando tu papá te regaña, yo sé que vas y sacas tu paliacate y metes tu ropita y dice que te vas de la casa. ¿Te acuerdas? ¿Alguna vez lo has hecho? ¿No? Yo me acuerdo que yo sí lo hacía, porque como veía al Chavo del 8 que hacía su itacatito, algunas veces que me regañaban, no me corrían, desde luego, me regañaban, yo iba y agarraba mi paliacatito, metía ahí mis chonecitos y mis camisetitas y lo ponía en mi escoba y hacía que me iba, me acuerdo, bien teatrero. ¿A poco no hay así personas en la iglesia? Pero escucha, ya cuando iba yo así en la puerta empezaba a voltear, a ver si alguien me detenía, ¿no? Y obviamente el estar ligado a tu padre te hacía que no cruzaras la puerta. Entonces, estoy hablando en este contexto, en el contexto de la paternidad, para poder desarrollar algo grande. Cuando nosotros entendemos esto y lo sabemos ejercer en el ámbito del discipulado, de la predicación de la palabra, no solo del mensaje de salvación. El evangelio no consiste solo en anunciar la salvación, sino en anunciar la vida nueva en Cristo. Y eso requiere formación, ser formados, ¿verdad? O sea, por ejemplo, cuando yo ejerzo paternidad espiritual con alguien, de verdad que sí trato de ser mucho más exigente. No le digo, por ejemplo, mañana hay oración, aquí te espero. No le pregunto si puede venir.
Porque a ver, padres, tú le preguntas a tu hijo si puede. Hijo, ¿puedes ayudarme a lavar los trastes? ¿O te paso un memo? ¿Verdad que no? Y ellos siempre te van a contestar: tengo tareas, me duele, tengo mucho Face que ver, tengo que meterme al Instagram, estoy muy ocupado. Y tú le dices: no me importa, lavas los trastes. Ahora, queremos ir a grandeza sin paternidad, no se puede. La paternidad es parte del plan de Dios para decirle a Abraham: voy a hacer de ti una nación grande. ¿Cómo? A través de la paternidad. Aquí les digo algo que sucedió en mi vida, en mi corazón. Cuando Dios me mandó para comenzar esta congregación, esta obra, y digo esta porque no creo que sea la única que vamos a comenzar, habrá otras. De hecho, hay algunas que están trabajándose como grupos, esperamos se conviertan en iglesias pronto. Pero cuando Dios me habló, me dijo: te voy a hacer padre de mucha gente. Y uno dice: Señor, ¿y cómo de tanta gente? Entonces uno entiende que no es uno el que tiene que ser padre de todos, sino que es uno teniendo a sus pocos hijos, pero cada hijo teniendo a sus hijos. Así que si Dios nos ha hablado de grandeza y nos ha hablado de crecimiento, lo que nos está diciendo es: no pueden omitir la paternidad, porque esa será la manera. En tu paternidad enseñarás a la gente a confiar en Dios, a creerle a Dios, a ser atrevido, a tener fe, porque le estás enseñando eso. Imagínate que tienes un hijo espiritual que te oiga decir que no tienes, que no se puede. No, cuando tienes un hijo le tienes que enseñar: sí se puede. Y voy a venir, ¿vas a venir a la reunión? Claro que voy a venir, pero es mitad de quincena, me voy caminando, no hay problema. Y le estoy enseñando a mi hijo que así se pueden hacer las cosas. Entonces, al rato que él no viene, yo le puedo exigir y le puedo decir: tú has visto que caminando vengo, ¿por qué no viniste? Ay, es que me dolía la patita. Así que entonces Abraham nos enseña que la paternidad está conectada a una nación grande. Lo voy a decir: sin paternidad la grandeza está comprometida. Tenemos que desarrollar paternidad. Termino. Último personaje que quiero citarles. Levítico capítulo 8, versículos 1 en adelante, al 8 más o menos. Léalo en casa. Levítico 8. ¿Qué personaje es? Aarón. Le dice el Señor a Moisés: toma a Aarón y a sus hijos y los presentarás delante de mí para que sean mis siervos. ¿A quién iba a tomar? A Aarón y a... Otra vez Dios pone la figura clara de la paternidad. La paternidad en este contexto está ligada al linaje. Cuando nosotros no tenemos clara la paternidad, nosotros podemos predicar el evangelio, pero no formar ningún linaje. Por ejemplo, Pablo le habla a Timoteo, capítulo 1 de la segunda carta de Timoteo y capítulo 2 también. Pero en el 1 le dice a Timoteo: Timoteo, verdadero hijo, ¿en qué? En la fe. Luego en el capítulo 2 le dice: Timoteo, como te encargué, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos también para enseñar a otros. Entonces, Levítico 8 y Timoteo nos hablan de que la paternidad es un instrumento en el plan de Dios para la formación de linajes. Linaje. Por ejemplo, ayer estaba viendo justamente un noticiero sobre el mundial, y estaban haciendo una entrevista de un grupo de personas, los casacos, que son de Rusia, ¿verdad? Y es un grupo, es una población, es un sector de Rusia
Los casacos, que son los que montan sobre caballos y hacen suertes, se paran en ellos y dan vueltas. Entonces dijeron, los casacos tienen todos los casacos tienen tres valores primordiales. Número uno, decía, respetar a todo adulto, quien quiera que sea. Respetar a todo adulto. Dos, respetar y cuidar a las mujeres, ¿verdad? Respetarlas, cuidarlas. Tres, recibir con mucho entusiasmo a todo visitante. Y esos tres rasgos se han quedado en el linaje de los casacos. Entonces, todos los casacos respetan a los adultos, respetan a las mujeres, y cuando tienen un invitado lo celebran. El problema es que lo celebran con tanto vino que se emborrachan, pero bueno, lo celebran porque en su linaje hay tres valores que deben de cuidar. Piensa esto: ¿qué valores hay en ti del linaje al que perteneces? ¿Verdad que es bien interesante la paternidad? Dos, ¿qué valores hay en ti que estás sembrando en el linaje que viene detrás de ti? Si tu respuesta es, pastor, ¿me puede repetir la pregunta? Es muy probable que sea tiempo de mucha seriedad, de entender la paternidad de Dios, la paternidad espiritual, y ejercerla. Porque Noé nos enseña que la paternidad tenía un plan. Ya Dios había hecho un plan. Voy a sacar a Israel, voy a usar un padre, el padre de Moisés va a tener a un libertador. Él no va a ser, pero va a ser su hijo. Paternidad. Toma a Moisés, lo usa como libertador, y luego tiene otros hijos o hermanos, ¿verdad? El padre de Moisés. Y entonces está Aarón, y ya Dios tenía un plan, y Aarón será instrumento del sacerdocio, y el sacerdocio será un linaje hasta el día de hoy. Cuando el nuevo templo de Israel se levante, los que van a ministrar deberán ser del linaje de Aarón. Entonces, en la iglesia debemos de saber de qué linaje somos. No solamente en el linaje general. Por ejemplo, Aarón era del linaje de ¿quién? De Leví, de la tribu de Leví. Pero él tenía un linaje, eran sus hijos, y solo esos eran los sumos sacerdotes. Cuando uno entiende eso, por ejemplo, hay familias que su linaje es de empresarios, y tú eres empresario y tu hijo es empresario, y empieza a nacer visionario y quiere abrir su propio negocio, y vende piedras en la puerta de tu casa porque se las encontró de niño, y se las compran y dicen, no, este tiene que ser empresario porque vende hasta las flores marchitas que cortó. Son linajes. Hay otros que su linaje va a ser partido. ¿Por qué va a ser partido? Porque así como pasó con Moisés, Moisés era el líder, pero Aarón era el sacerdote. Entonces Moisés hablaba de gobierno y Aarón hablaba de sacerdocio. Entonces hay familias donde puede ser que tu hijo te diga, Dios me está llamando al ministerio. Tú tienes que soltar ese linaje, porque ya sea en el ministerio o en los negocios, como hijos de Dios, el linaje debe de ser para servirlo a Él. La gente piensa que ser siervo de Dios es para los pastores. No, todos somos siervos de Dios. Todos debiéramos ser siervos de Dios. Entonces, la paternidad es para forjar un linaje. Ahora, este mensaje, si yo lo hablara solo a los padres, sería una lección de cómo ejecutar nuestra paternidad. Dios te dio hijos, te dio un linaje. Y cuando tú les hablas palabra de Dios, cuando tú les das ejemplo, cuando tú los motivas, cuando tú les muestras que hay que morirse en la raya, estás forjando un linaje.
Les decía yo de mi padre nunca se iba a dormir hasta que yo llegara. Y yo podía llegar a la 1 de la mañana, a las 2 de trabajar. Nunca crean que del antro, de trabajar. Y mi padre siempre se paraba en la esquina de la cuadra. Yo me bajaba a 7, 8 cuadras de la calle y empezaba a caminar, y sabía que iba a encontrar al viejito parado en la esquina con sus manos atrás. Entonces él estaba forjando un linaje, hasta que un día me dijo: lo que hago es enseñarte a que cuides a tus hijos, a que siempre estés al pendiente de ellos. Aunque ya estén grandes y trabajen, espéralos y pregúntales: ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? A ver, sóplame. Entonces ahora yo jamás me voy a dormir si mis hijos no están en casa. Los espero, estoy al pendiente, les hablo: ¿cómo estás? ¿Dónde vienes? ¿Ya vas a llegar? Estoy al pendiente, porque se forma un linaje. Pero en el ámbito ministerial, Dios formó un linaje. Entonces todos mis hermanos sirven a Dios de alguna manera, todos están involucrados. 3 solamente estamos en el pastorado, los demás no, pero están sirviendo a Dios. Si no hay paternidad, ¿qué se pierde? Por eso tenemos que desarrollar nuestra paternidad. No vamos a imponer a nuestros hijos. Con esto cierro, mire. ¿Cuántos cierres llevo? Ya con este. Cuando nació Andrea, porque ella es la mayor, luego nació Abdiel, cuando yo los tomé en mis manos, a los 2 los bendije igual. Y entonces, cuando yo los tomé, me acuerdo que yo les dije 2 cosas. Primero les dije: vas a llegar tan lejos como la grandeza de Dios en tu vida. La segunda, le dije: vas a servir a Dios con todo tu corazón. Y establecí una semilla del linaje que mis padres pusieron en mí. Porque mi madre, cuando estuvo a punto de morir, yo estaba muy pequeño, le dijo a Dios: dame la vida y te consagro a todos mis hijos para que te sirvan. Y Dios le prestó la vida todavía 35 años más, creo. Pero ella le dijo a Dios: te los entrego. Entonces mis padres nunca nos inculcaron ninguna profesión, ninguna carrera. Siempre nos inculcaron a buscar a Dios, y en eso lo que nosotros tuviéramos dirección de Dios. Entonces uno es arquitecto, otros son maestros, ¿verdad? Y cuando yo tomé a mis hijos, les puse la semilla de mi linaje: saber que eres siervo de Dios. Se las puse. Entonces empezaron a crecer. Yo hablaba con mis hijos: ya sabes, ¿qué quieres ser de grande? Y Abdiel decía que cazador de cocodrilos, que no sé qué tantas cosas. Luego que veterinario, luego que no sé qué más. Y Andrea empezó a querer ser médico. Ella quería ser doctor. A los 12 años me pidió su primer libro de medicina, oncología. Se lo compré y lo leyó. Y una niña de 12 años se sentaba conmigo: papá, ¿sabías que el cáncer hacía así? Y que luego que esto y las etapas de aquí. Yo decía: sí sabía, hija, le decía. No sabía nada. Entonces yo le decía a Dios: Señor, ¿qué vas a hacer con ellos? Porque tú me dijiste que los bendijera. Cuando eran niños y recibieron a Cristo, tendrían como 7 y 5 años. Oré por ellos y puse mis manos. Y cuando puse mis manos en ellos, Dios me dijo: imparte sobre de ellos lo que yo te di a ti. Entonces yo puse mis manos, me acuerdo de ese día y tiemblo, hermanos, porque puse mis manos y empecé a temblar y dije: ay. Entonces yo bendije a Andrea y estaba Abdiel, lo bendije. Les dije: Señor, lo que tú me diste lo traslado sobre ellos. Y los bendije, 5 y 7 años. Así que siguieron creciendo, se fueron a la prepa. Y de pronto Andrea le hace un clic ahí. Y después de hablar de medicina y escuela, yo la empecé a ver que así que. Y dije: ¿qué tienes, hija? Ay, papá,
linaje. Algo me está pasando. Creo que voy a dedicar mi vida a servir a Dios y no a la medicina. Yo nunca les puse una grabadora debajo de su cama que dijera: vas a ser siervo de Dios, vas a ser siervo de Dios, vas a ser... No. Pero la semilla se rompió ese día y empezó Andrea: quiero prepararme, quiero estudiar. En agosto se va mi hija 5 meses a un instituto para prepararse en el ámbito ministerial, porque yo creo que vienen tiempos para la vida de ella como para la vida de mi hijo en los siguientes años que van a empezar a cambiar. Yo lo creo. Cuando ella me dijo: me voy a ir, obviamente su mamá dijo que no, pero como yo mando, dije que sí. Ahorita que no está, déjenme decir, hermanos. Entonces tú empiezas a ver cómo el linaje opera. Abdiel entra a la universidad, está por su último año de universidad y esta es su mentalidad: yo estudié en la universidad para servir a Dios. El linaje está allá adentro. O sea, su carrera la va a usar para servir a Dios, no para servirse a sí mismo ni para servir. Entonces la paternidad da el sello del linaje que eres. Padres que están aquí, tus hijos deben de tener tu linaje. Si acaso uno tú dices: no, mi hijo ya está bien desconectado. No, tú eres la cabeza. Ora por él, habla a él, bendícelo. Aunque ya esté grande, ponle la mano: te bendigo. Tú amarás a Dios con todo tu corazón. Tú servirás, aunque lo veas alejado de Dios, porque el linaje se lleva en la paternidad. Y si está el padre, entonces el linaje se va a extender sobre los hijos. Por eso la iglesia necesita linajes. ¿Cómo avanzaba Israel? Por linajes. La tribu de Rubén, la tribu de Manasés, la tribu, todos en orden, por linajes los juntaban y así avanzaban. La iglesia necesita linajes. Por eso está el linaje de la alabanza, está el linaje del audio, que les gusta la parte tecnológica, está el linaje de los que les gusta quemarse en el sol, los de los coches, ¿verdad? Y hacen ahí su sol en la... bueno, están ahí pues disfrutando. Está el linaje de los maestros. Hay que tener gracia para trabajar con los niños y allá están con los pequeñitos trabajando con ellos. Está el linaje de intercesión, que hay que estar intercediendo y teniendo batallas espirituales por la iglesia, por los hermanos, tener encuentros espirituales, debates espirituales con demonios, con fuerzas, porque el linaje los prepara para eso. La iglesia avanza con linajes. Por eso la paternidad es la herramienta clave en el plan de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, hermanos, por favor. Hay algo que el Señor quiere, yo diría, impartir, ministrar, aclarar en nuestro corazón. Número uno, que nadie se sienta huérfano o que nadie sea huérfano. Es decir, lo primero que Dios quiere tocar esta mañana es que no haya orfandad en nuestro corazón. Nada de yo puedo solo, yo estoy bien solo, sino que haya una aceptación de la paternidad. O al mismo tiempo que haya un alivio de la paternidad no tenida. Hay algunos aquí que han buscado paternidad y no la han tenido y sientes feo. Yo sé lo que es eso. Cuando yo entré al ministerio le dije a mi pastor: quiero aprender de usted, y su respuesta es: hijo, aquí todos aprendemos de todos. Y nunca me enseñó. Yo decía: yo quiero un padre espiritual que me guíe a ser no sé ser pastor, quiero que me enseñen. No, pues yo aprendí como niño de la calle, hermano, solito. Por eso para mí hoy es tan importante enseñarle a la gente, compartirle, para que no sean huérfanos.
Ahora, hay otros que literalmente no tuvieron a sus padres desde pequeños. Entonces, tu imagen de Dios está ligada a tu ausencia de padre. Dios quiere que eso se corrija en tu vida. La segunda cosa que quiero que oremos es que nosotros aceptemos, desarrollemos e interactuemos bien con la paternidad, porque es la herramienta clave en el plan de Dios, sea como padre o como madre en el sentido espiritual. Así que ayúdame a orar. Por favor, ora por el que está a tu derecha e izquierda. Dile: Señor, lo bendigo para que no haya orfandad en su vida. Ayúdanos a entender la paternidad. No es un asunto emotivo, es un asunto práctico. Ayúdame, Señor, a trabajar a él y a mí la paternidad que nos corresponde. Desde luego, si tienes a un hombre que es padre, que sabes que es tu papá o que conoces que es papá, bendícelo como padre. Bendícelo para que la herramienta de su paternidad sea un elemento poderoso en el plan de Dios. Ora por él y bendícelo. Señor, bendecimos a cada persona. Oramos para que todo sentimiento de orfandad o todo contexto de orfandad sea cambiado, Señor. Primero, que se sepa establecida tu paternidad en las vidas. Después, que se sepan reconocidas las paternidades espirituales, comenzando por la de los padres, de quienes todavía los tienen en vida. Oramos, Señor, para que nada de esto estorbe la buena funcionabilidad de la herramienta paternal en tu plan divino, como hemos meditado en esta mañana. Oro para que cada uno de los que estamos aquí sepamos reconocer paternidad, reconocer a nuestros padres, la paternidad natural, la paternidad espiritual, la paternidad ministerial y desde luego tu paternidad. Oramos para que cada uno de los padres que están aquí, que les has concedido engendrar hijos, Señor, sean una herramienta clara en tus manos para tu plan divino, que no consistió solo en engendrar hijos para tener una familia, sino que esos hijos son parte de tu plan, son parte del linaje, son parte de la continuidad, son parte de la preservación, son parte, Señor, del crecimiento, desarrollo y gobierno que ha de desarrollarse en sus vidas, a través de sus vidas, en esta generación, en las generaciones que vienen, en el linaje que ellos van a forjar. Hoy bendecimos a los padres que están aquí, para que ellos, Señor, como instrumento de linaje, sean útiles en tus manos, para engendrar en la fe, para engendrar en valores, para engendrar en agudeza espiritual, para engendrar en sensibilidad, para engendrar en interés, para engendrar en participación, para engendrar aquellas cosas que responden bien a tu reino. Bendecimos a cada uno en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y a ti, nuestro Padre Celestial, te damos la gratitud y la honra, la alabanza. Y a ti queremos honrarte con nuestra obediencia, a ti queremos honrarte con nuestra vida. Te bendecimos a ti, Señor, te glorificamos a ti, Señor. Recibe la alabanza en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial.